buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Montón de temas tenemos en el programa. Vamos a hablar un poco de cine, de libros, por supuesto, y empezamos con un autor que nos visita regularmente. Cada vez que sale un libro lo invitamos al programa. Pero ahora ha salido un libro que es especialmente importante. Son sus cuentos reunidos, tantos años de trabajo. Es un escritor consagrado argentino. Y bueno, vamos a empezar el programa charlando con él. Ahí lo presentamos. Guillermo Sacomano nació en Buenos Aires en 1948. Escritor, es autor entre otros títulos de Prohibido escupir sangre, Bajo bandera, El buen dolor, Cámara Gesell y Antonio. Cuentos reunidos es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo, Cuentos reunidos de Guillermo Sacomano. Reunidos no quiere decir completos, No, ¿o sí? no. Esto fue un rastrillaje que hicimos junto con Paula Pérez Alonso, Su editora. escritora y editora. Cuando se tomó la decisión entre Planeta y yo de publicar Los Reunidos, llegamos a la conclusión de que todo era imposible en un libro porque era mucho material. Entonces decidimos hacer esto, que es no una antología, pero una selección bastante exhaustiva de todo lo que vengo publicando en cuentos desde los 80 hasta ahora. Desde los 80 hasta ahora, pero todos los libros aparecen, todos los libros de cuentos están. Están todos. Claro, están todos. hay cuentos que se seleccionaron, pero los libros están todos. Los libros están todos. Situación de peligro primero, sí. El que a mí me parece importante es La indiferencia del mundo, que es un libro que circuló poco, salió en una editorial chica, en Ediciones Alfonsina. ¿Ediciones Alfonsina? Sí, Ediciones Alfonsina, que es la editorial de mi amigo el librero Pepe Rosa, uno de mis amigos más antiguos que tiene librería en Villa Gesell. Ah, mira. Que venía de la librería de las Luces en ese momento. Ese libro es del 97. Del 90 y pico, es después de Animales Domésticos, creo. Habrás venido a este programa con ese libro seguramente. Seguro estuve en ese programa y si no, seguro que vos estuviste en la presentación. Seguramente. Yo veía estos libros, digo, son tantos años. El primero, Situación de peligro, ¿de qué año es? No me preguntes, Más en el o 80 menos. y algo. 80, sí. 85, 86. ¿Pero fue tu primer libro o no? No, fue el segundo libro. El primero, que por suerte está desaparecido. Desaparecido es una mala palabra. Bueno, por pero suerte, no se consigue. No se consigue. Es, Prohibido escupir sangre, que lo sacó Daniel Divinsky. Es verdad, lo sacó en Ediciones de la Flor. Ese fue el primero. Daniel Divinsky, vamos a reconocer, publicó por primera vez a muchísimos autores que después tuvieron un camino, ¿no? Creo que publicó a Caparrós, a Geber, una cantidad que no los conocía nadie. Que empezaban en ese momento. Y Situación de peligro salió por Adacorn, una editorial que publicaba muy bien también. Bellísima, tenía a Aira, Marcelo Cohen, también a Caparrós me tenía a mí, tenía algunos otros, es decir, tenía un muy buen gusto Ada, y se lo tomaba muy en serio el original, y corregía, se sentaba con Además vos. Las tapas eran lindísimas, muy cuidados los libros. Eran una belleza. Es verdad. Y bueno, habrían espacios, ¿no?, para escritores nuevos. Era otra época, digamos, donde las tensiones del capitalismo y la industria editorial no habían llegado a una situación crítica como la de hoy. Era la apertura de la democracia. Y esto generaba una expansión, estímulo, y había muchas editoriales después de en la primavera democrática, digamos. Pero fue una época inolvidable. Y como lo fue también la época donde yo me formé de pibe, cuando yo empecé a leer de pibe a los autores argentinos, a Castillo, Rosenmacher, Briante, el primer Piglia, etcétera, Juana Vignosi, Alejandra Pizarnik, todos salían a través de diferentes editoriales, había como un estallido de literatura. Pedro Orgambide, donde vos te ibas formando con esos autores, que además eran accesibles para conversar. Es decir, y salían en editoriales chicas que me parece que son asimilables a este otro fenómeno que ocurre ahora, que es el de las editoriales independientes. Totalmente. Al margen de las majors hay una cantidad de... Hoy vamos a hablar en el programa, en el próximo bloque, porque viene la Feria de Editores ahora pronto.
Y bueno, vamos a hablar de las editoriales independientes, que hay cantidad impresionante. Impresionante. Y con ediciones muy cuidadas. Sin duda. Y con mucho esfuerzo en un momento que además muy complicado. editan... No hay papel, hay problemas Bueno, serios. la crisis del papel está en manos de dos pools, de dos monopolios. Vos hablaste muy de todo eso en tu famoso discurso inaugural de la Feria del Libro, no nos olvidemos. Que se volvió famoso porque puse el dedo en el ventilador, porque nadie en la Feria del Libro había osado, no por valentía, simplemente hablar de lo evidente, de la materialidad del libro y de las contradicciones que pesan, las tensiones que hay en torno a un libro, desde la crisis del papel hasta los derechos de autor, todo. Sin duda. Todo. Sin duda. Hasta el precio de los libros, y siguiendo por la feria, que eso del autor al lector, cuando tenés que pagar entrada, el costo de un estacionamiento, el costo de los panchos para los chicos. ¿Terminaste la relación tuya con la feria? ¿Se acabó ahí o sigue teniendo? No, yo sigo yendo a ferias, pero otro tipo de ferias. A la feria de las provincias. Estuve en la feria de Adrogué, me invitaron a la feria de Neuquén, tengo una invitación de la Universidad de Mar del Plata. Es decir, estoy entretenido. Yo con las ferias del interior... ¿Entretenido? Sí, con las ferias del interior no tengo problema porque, por lo general, son ferias que se hacen a pulmón, con estímulo de la municipalidad, de una Secretaría de Cultura de una municipalidad, de bibliotecarios. Es muy interesante el fenómeno de las bibliotecas populares. Sin lugar a dudas. Suerte que está todo eso. Pero no la Feria del Libro, porque la Feria del Libro creo que transpira negocio. Es una mezcla, hay de todo. Hay de todo, y hay algo muy interesante que es cómo surgen los textos de editoriales extranjeras, vengan de Colombia, vengan de Chile, vengan de España, pero algunas a precios inaccesibles. Esto es lo... Es una política global que habría que enfocar. Que arrastra. Y sí, arrastra ya mucho. Pero si volvemos a toda esa época, cuando vos... En el libro vos decís, hay un prólogo, y vos decís en un momento, todos estos cuentos surgieron de una realidad, ¿no? Quiere decir que está implicado también con el momento del país, del mundo, etcétera, la política. Yo no puedo escribir al margen de la realidad. Odio que me digan que soy un escritor realista, porque cuando escribís un cuento ya estás entrando en un lugar de la imaginación y la ficción, si bien está disparada por algún hecho de lo cotidiano, de lo real, etcétera. Pero yo creo que la literatura no se puede separar de la realidad. Así vos escribas evasión, así escribas ciencia ficción, así escribas literatura gótica, estás pegado a un contexto. Sí. Es decir, hay que fechar los textos y hay que leerlos fechados y con las contingencias del momento en que salen, en que se empiezan a circular. Entonces, cuando yo revisaba mi literatura o revisaba estos cuentos, tenía una sensación por momentos poco agradable y me disgustaba porque sentía que lo sombrío pesaba sobre los relatos. Pero es que la realidad que nosotros vivimos es sombría. Vos te fuiste poniendo cada vez más duro y sombrío. Eso hemos hablado varias veces. Y estoy acá. cada vez más también, aunque ahora terminé no sé, yo libro. el último libro, el último que publicaste. Era como... Yo te comenté eso. Sí. Bajaste un cambio. Bajé un cambio por por el lado de la poetización. Y tal bueno, vez ese libro es un poco más lírico. Sí. Igual hay algunos cuentos como de los primeros que hablan del dinero, de la relación con el dinero, que es algo que se elude en nuestra literatura. El trabajo y el dinero están como elididos. Bueno, también hablaste de eso en la Feria del Libro, pero tengo entendido, vamos a decir una cosa importante, que a partir de tu discurso, los autores que siguieron cobraron todos por el discurso inaugural de la feria. Martín Coan lo dijo. Martín Coan lo dijo, Canela, que también inauguró la feria infantil hace poquito, también cobró, o sea, abriste un camino ahí. Yo creo que fue un camino indirectamente gremial. Está bien, pero de derecho de autor. Es decir, sí. como no se puede escindir el trabajo intelectual. Es decir, como si el trabajo intelectual dispusiera de un aura, de intangible, que la realidad es no lo complicado. toca. Mira, acá tengo el libro Escritor Profesional de Edgardo Scott. Lo tengo acá arriba porque va a venir en el próximo bloque. Y él habla un poco de eso, no tan a favor en ciertos casos. Es complicado el tema. Lástima que no van a debatir porque está en otro bloque. Pero no, pero me interesaría porque yo sigo artículos de Edgardo Scott, lo tengo leído. Me parece muy interesante lo que hace. Bueno.
daría para hablar un rato, pero no quiero hacerlo ahora Cuando porque va a guste. venir Edgardo Scott en el siguiente bloque. Yo pensaba a raíz de esto, cuando vos empezaste, que estamos hablando de los años 80, toda esa época de la recuperación de la democracia, tu idea de la literatura, tus temas, no cambiaron a lo largo No cambiaron. de los años. Tal vez he llegado a una mayor, llamémoslo así, depuración de la prosa, Bueno, a una síntesis. Mi manera se volvió más cortante, más cruda. Es decir, yo coincido en ese sentido con Raymond Carver de si un texto, una historia se puede contar en 10 palabras, ¿para qué usar 11? ¿No? Lo que no quiere decir que no cuides la prosa, pero... Eso es cuidar la prosa. Pero también. cuidar la prosa es un trabajo de síntesis, Sí. evitar toda retórica, toda la decoración. Totalmente. Por eso estos cuentos salieron, es decir, digamos, hubo una revisión, tal vez una errata de un texto anterior, Pero no los tocaste. pero no los toqué y preferí que salieran tal cual fueron publicados cronológicamente, porque creo que cuando un escritor tiende a corregir, es como si le hiciera una cirugía, es como ponerle botox o maquillarlo, es decir, ponerle siliconas. Claro, a esto los fue cuentos. así en ese momento. Esto fue así. No, y debe además es leerse re así. interesante porque uno va viendo la evolución Tal cual. en todo sentido, de estilo, de Tal tema, de cual. lo que fuera, ¿no? Me Esto- parece que sí. Está Bajo Bandera, que se filmó, me acuerdo que la filmó Yusid. Sí, y Bajo Bandera fue un pequeño aporte en la causa Carrasco, si queremos Sí. llamarlo así, porque contribuyó al fin a la disolución del servicio militar obligatorio en Exactamente. aquel momento. Y sí, claro. Me acuerdo, me convocaron los militares del CEMIDA, que eran el Centro de Militares por la Democracia, donde estaba Cesio y había otros que ahora no me acuerdo el nombre. Sí, Y, recuerdo ese también grupo, sí. me había convocado el FOSMO, que era el Frente de Oposición al Servicio Militar Obligatorio, integrado por padres que se rebelaban y se oponían a que sus hijos fueran enviados al ejército. Ahora, yo te escucho y pienso, mirá lo que generaba un libro, ¿no es cierto? ¿Hoy pasa eso con los libros? No sé si pasa eso, pero por ejemplo, yo tengo una experiencia muy particular con El Maestro. Sí, un qué lindo, maestro. un maestro. Que es un libro testimonio basado en la vida, es una historia de vida de Orlando Nano Balbo, que fuimos compañeros de la Colimba, yo lo había dado por desaparecido en los años de dictadura, nos reencontramos. Un gran educador que quedó sordo de la tortura y después del exilio volvió y gracias por recomendación del padre de Nevares en Neuquén, fue a alfabetizar mapuches en el medio de la nada, ¿no? Me acuerdo de ese libro. Y ese agarrado de libro fue decretado texto obligatorio en la carrera de Ciencias de Educación. Ahora se reedita con un Qué bien. epílogo que es el juicio de la causa a la escuelita, donde el Nano testimonió contra los militares que lo habían torturado. Pero ese libro se convirtió en un texto obligatorio de formación de los institutos de formación docente. Y como estaba agotado el libro todos estos años, viene circulando en fotocopias por internet, o sea que también de alguna manera se convirtió en causa de la educación. Dalmaceto me decía siempre, el Tano me decía, lo mejor que te puede pasar con un libro es que se convierta en causa. En causa. Claro. ¿Qué te parece? Y me parece Pero no que pasa muy seguido. no pasa. A mí me pasó 2 veces. Esas 2 veces que estamos hablando y con el libro con Nano. temas no menores. Y no Es decir, menores, y Bajo Bandera. uno con ese contra el libro. autoritarismo y el fascismo y el parece? otro por la educación popular. Es notable lo que estás diciendo. Yo te estoy tratando de pensar, no hay muchos casos. No creo. No, Pero esto, a ver, no fue deliberado. no, bueno, pero se dio, digo. Hay una respuesta social que yo no sé hoy si la Que tiene. me parece lo más interesante es cuando el libro va en busca de algo y consigue esos lectores. Pero inmoviliza hasta Sí, tener una... el fenómeno te supera. Yo Claro, no- por supuesto que te supera. No me animo. Claro, además no escribiste para eso, vos hiciste literatura. No. O sea, A mí me pareció que eran historias que valían la pena ser contadas. seguro. Porque si con la literatura pasa esto, con la escritura, que uno escribe en búsqueda de la belleza y de una verdad que hay ahí. Y si no escribís en el momento,
se te pierde, se difuma. Entonces, creo que esto se nota más en la poesía, pero el cuento te permite También. eso, te permite entrar, salir, Sí. es otro tempo distinto al de la novela, Claro. que es un tempo mayor, más lento. Si bien yo he escrito novela... Acá estás movilizado, emocionado por algo y lo largas. Y lo largas, Sí. sí, es así. Claro. Yo empecé a revolver cajones, porque pensaba un libro así, yo me acuerdo cuando salían los cuentos completos en esta misma editorial de Saer, digo, es medio consagratorio, ¿no? Sí. Un libro como Da un este. poco Entonces de- encontré unas fotos y quiero recordar estos Me momentos. puedo... Lo podés ver ahí, parecería, ¿no? Bueno, acá es en un viaje a Suecia, a Estocolmo. Annette Kullenberg, Annie Shua, Alicia Stenberg, Cristina Mucci. Y esa señora, no sé, se coló en la foto. Será una no, sueca. sería de la universidad sueca. Y allá Bueno, estoy- nada, quería recordar momentos, ¿no? De estos años. Esto fue en ¿En los qué años año estuvimos? 90, ¿En qué mediados año de los estuvimos? 90. ¿En qué año estuvimos? Estábamos allá cuando fue la reelección de Menem. Ahí me acuerdo perfecto, porque la comentamos, estábamos viviendo. Pero la estábamos- invitación no tuvo que ver con el oficialismo. No, la invitación vino por el Suecia. lado de Suecia, por la periodista Annette Kullenberg, que está ahí en la foto, que era una periodista importante sueca, y ella organizó Que este había estado, viaje. que vino al país para entrevistar a madres y abuelas. Ah, no me acordaba exactamente porque vivió unos años acá. Bueno, y ahí estábamos, o sea que esto fue a mediados de los 90. Y recordamos a Alicia Stenberg, ¿no? Que es una gran escritora. ¿Qué te digo. parece? Músicos y relojeros. Hoy se recuerda poco a tantos otros. Hoy no solo se recuerda poco, sino que ocurre un fenómeno que a mí me parece miserable, que determinados autores desaparecen de las librerías. Totalmente. No encontrás a veces libros de Andrés Rivera, no encontrás libros de Brizuela. Leopoldo murió hace pocos años. 2 o 3, ¿no es Y cierto? dejó una obra muy interesante. Yo la vez pasada escribí un artículo sobre los que llegaron más lejos o los que vamos más lejos. Una gran novela de... Tiene de grandes Leopoldo. libros, además es una persona muy valiosa. Un tipo muy... Y Rivera es un escritor impresionante. Y son los maestros y de golpe... Mirá quién está ahí. Mirá esa foto ahora. A Briante, Miguel Briante. Briante, Silvia Iparraguirre. Ana María Yuba Ani nuevamente. Yuba, Yo estoy ahí en la punta. Silvio Fabricant. Sí, esta foto me la mandó Silvia Iparraguirre. Revolviendo papeles la encontró. Y dije, vamos, mirá la cara de Sacomano. Yo no recuerdo qué reunión era esta. Debe haber sido en los 80. ¿En la casa de Ani? No sé. Y Silvia tampoco se acuerda dónde estábamos, pero acá está esa Hermosa foto. foto. Y además Miguel con esos Bueno, ojos ahí de está asombro. Miguel Briante, otro que tampoco se recuerda demasiado. Algún libro hay de Briante circulando, me parece, por una editorial chica. Creo que 1000 Botellas ha publicado Sí. a Briante con prólogo de Juan Forn. Sí, no hace tanto, pero tampoco demasiado, digo. No, Ah. No. Y traje otra foto más de un momento feliz que compartimos, porque a mí me tocó dártelo. Ahí estás recibiendo el Conex. Junto a Cristina Mucci. Sí, no, yo estoy ahí, a mí me tocó darte la estatua, me acuerdo, el premio, no sé qué es, el trofeo, Mucci junto al laureado. junto al laureado, como jurado, yo era jurado. Bueno, por lo que veo ahí arriba, 2014 pasó esto. Yo sé que yo me olvido de las fechas y tengo así resistencia inclusive a volver sobre mis libros. Lo que me planteó este libro, ni te cuento. ¿Te costó hacer esto? Me costó mucho. No la selección, sino volverte a leer. Y de golpe pensar, pero antes yo escribía mejor. Es decir, nunca volveré a contar esta historia. También te pasa pensar, esto no era así, yo lo tendría que haber corregido. Claro, pero no tocaste nada. No, porque es hacer mula. No sé si es hacer mula o qué, pero bueno, qué sé yo. No quisiste tocarlos. No, me pareció que era mucho más auténtico y coherente con lo que uno había hecho. Yo pensé yo me confundí, porque en la foto esa que estaba Briante, viste que uno por ahí distorsiona. Yo pensé que estaba Dalmaceto también, pero no estaba No. Dalmaceto en esa foto.
No sé si no hay otra, porque me mandó varias Silvia Ibarraguirre, que la tengo que mirar, porque en una me parece que está Dalmaceto. Vos hablabas de este maestro que escribiste un libro, también escribiste un libro sobre Dalmaceto. Escribí un libro sobre Dalmaceto, que se llama Antonio. que fue para mí un hermano mayor, un Otro que hoy no maestro. recuerda mucho nadie, ¿no? Dalmaceto. Nadie recuerda. Son grandes escritores que estamos diciendo, Alicia Steinberg. Con grandes prosas. Sí, grandes prosas. Y distintas. Había una variedad de discurso, de registros. Además es toda una generación, ¿no? Y a mí me tocó ser bisagra entre esa generación claro, y los que vinieron después. Sí. Pero ¿qué podemos pensar? Porque murió Milán Kundera, ¿no? Ahora hace poco. Yo leía salieron muchos artículos y muy interesante porque dicen, bueno, con Kundera se termina el escritor del siglo XX, ¿no? La figura. Se termina un modelo de escritor. Y bueno, cuando pienso en estos argentinos, también era un modelo de escritor. Porque además es una literatura politizada, no en el sentido de la bajada de línea. No, pero era se pensaba, se político. tenía conciencia de la ideología y del valor político de un libro. No se le tenía miedo a una lectura política, que creo que hoy se intenta. Me parece que muchos de los escritores jóvenes por ahí están más preocupados por la fama que por el libro, por aparecer en el programa de Cristina Mucci. Bueno, eso también dice Scott acá, ¿eh? Eso están de acuerdo. Quieren ser sí. visibilizados rápidamente, no importa sobre qué escriben, pero quieren estar. Sí. Y quieren estar a partir del tema, no de la escritura. Es como si hubiera una importancia en el tema. Me torcí un tobillo y con esto voy a escribir una novela del yo. Pero espera, estás hablando de un esguince. Sí. Y no sos Proust. Y además. Y no sos claro, Proust, que no podía sos escribir Proust. sobre... Por eso digo, hay una manera de hacer literatura que, digamos... Que desapareció. Desapareció. Desapareció o por necesidades del mercado y de este mundo que vivimos, donde todo pasa por las redes y la figuración. Como si eso tuviera algo que ver con la literatura. Yo creo que el trabajo del escritor, y digo trabajo, es sentarse todos los días sin pensar en el que después, en el qué dirán y en el dónde vas a aparecer, porque cuando escribís no sabés ni siquiera si tu libro va a salir. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya nadie tiene garantías de eso, ¿no es cierto? Porque No, se está no las restringiendo hay. mucho las ediciones. No las hay. Hay autores que escriben mucho y se acumulan los libros y no llegan No llegan a a circular. salir, ¿no? A salir a veces, A salir. editarse. Bueno, las editoriales dicen, no, yo ya tengo un libro tuyo para este año. Bueno, Claro, este otro ¿y no, qué hago yo con el tuyo puedo otro? publicar uno cada 2 años. Claro. Pero yo escribo, pero no, ya tenemos. Sí. Pero si vas a otra editorial se enojan. Porque muchos hacen eso, publican en distintas editoriales. Claro, Pero se enojan. se enojan porque te cruzás. Claro. Complicado. Difícil. El momento es difícil para todos, no solamente para los escritores, ¿no? Es que esto tal vez es bueno, porque así los escritores toman conciencia de que no son una esencia milagrosa y artificial y que viven en un mundo de nubes gaseosas. ¿Cómo sigue? ¿Tenés este otro que va a salir cuando? Ahora no sabemos. No tengo idea. Tengo 2 libros contratados con Planeta y estoy terminando otro, que es muy distinto a todos los libros que escribí antes. En todo caso está más cerca del buen dolor, como me decía Seiger. Qué lindo libro, El buen dolor. Siempre me gustó mucho ese libro. La historia del padre, ¿no? De Sacomano. El padre es un tema una constante que aparece, entra y sale de esa literatura todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Figura conflictiva, pero con el viejo teníamos una relación muy crispada, muy de discusión política, ¿no? Era socialista. Él era socialista y yo era trotskista. Entonces yo lo acusaba de menchevique y él me acusaba de bolchevique. Pero creo que en nuestra discusión, en ese litigio como permanente, era una sublimación del afecto que latía en nosotros, ¿no? Transcurría por ahí. Seguramente. Me tengo que ir al corte, se acabó el tiempo. Vamos. ¿Ves cómo uno seguiría, ¿no? Conversando.
Y son años. Son años. De amistad, Cristina. Está bien, y me alegro porque hay 2 o 3 libros más, o sea, seguiremos Sí, conversando. Moriré haciendo esto. Moriré haciendo esto, ahí está. Gracias por haber venido. Y acuérdese, los cuentos reunidos, impresionante el libro, y precioso, qué linda la foto de tapa, de Guillermo Sacomano. Gracias, Guillermo. Gracias a vos, Cris. Enseguida volvemos, no se vayan.